Cuando empezamos con campos magnéticos en la materia, habíamos hablado de paramagnetismo, de diamagnetismo y de ferromagnetismo de un material, unas propiedades que podía tener el material en relación a si nosotros teníamos un campo eléctrico externo y cómo se alineaban los dipolos en relación a ese campo. Habíamos hablado de cómo aparecía el paramagnetismo, también el diamagnetismo, pero aún falta hablar de el ferromagnetismo. Lo último que habíamos utilizado eran los medios lineales, donde la magnetización se podía escribir como una constante por H, y esta constante era la susceptibilidad magnética. Ahora, cuando hablemos de ferromagnetismo, vamos a estar en otro contexto, porque en un medio lineal, la alineación de los dipolos atómicos se mantenía por un campo magnético de fondo que ya teníamos afuera. En cambio, cuando tenemos un material ferromagnético que no va a ser lineal, no va a necesitar campos externos para sostener la magnetización. Esta alineación ya va a venir con el material. Vamos a tener susceptibilidad y permeabilidad en un material ferromagnético, pero con un distinto significado. Recordemos que el paramagnetismo lo asociamos a los spines que tenían los electrones que no tenían un par. Si nosotros podíamos agruparlos de a dos y quedaba uno libre, ese que quedaba libre era el causante de este efecto en el cual los dipolos magnéticos se alineaban con el campo magnético exterior. En el ferromagnetismo también va a ser importante los spines de los electrones que no tienen par. Lo nuevo que va a ser el ferromagnetismo distinto al paramagnetismo es la interacción entre los dipolos que están cerca entre ellos. En un material ferromagnético, a cada dipolo le va a gustar apuntar en la misma dirección que en los que tiene a su alrededor. La razón por esta preferencia es más que nada cuántica, y no nos vamos a meter con eso, obviamente no es el contexto, pero lo importante es saber que la correlación es tan fuerte que puede alinear el 100% de los spines de estos electrones que no tienen par. Si uno podría hacer un zoom sobre algún material, como por ejemplo el hierro, si uno toma a los dipolos como flechas, uno vería todas las flechas apuntando hacia el mismo lado. Ahora, si realmente ocurre esto, ¿por qué no aparece en cualquier aguja o en una llave inglesa, por poner un ejemplo? Esto que nombramos no son claramente un imán. Lo que ocurre es que esta alineación de la que hablamos ocurre en distintas partes. Estas partes las llamamos dominios. Estos dominios van a tener muchos dipolos, billones de dipolos, y eso sí, ahí van a estar todos alineados. Inclusive estos dominios se pueden ver en microscopio, pero cada dominio tiene una dirección al azar. Acá, por ejemplo, tenemos un esquema de cómo podría ser cada dominio, y en cada lado tener una dirección. Todos los dipolos en cada dominio tienen una dirección, orientados aleatoriamente. Entonces la aguja o la llave inglesa tiene un montón de dominios apuntando en direcciones aleatorias, y los campos magnéticos de cada uno se van a cancelar, y entonces, como un todo, el material no está magnetizado, por lo menos en promedio. Y entonces, ¿cómo uno puede producir un imán permanente, como los que se venden en ferreterías o como los que pegamos en la heladera? Si uno pone un pedazo de hierro bajo un campo magnético fuerte, vamos a tener un torque M por B. Como ocurría con el paramagnetismo, vamos a tener los dipolos que se alinean paralelamente al campo. Pero en un material ferromagnético
los dipolos van a querer mantener en la misma dirección que tienen los que están cerca. Esto significa que van a resistir algunos a este torque que quiere alinearlo con el campo magnético de fondo. Sin embargo, en la frontera entre dos dominios vamos a tener dipolos que apuntan hacia un lado y otros hacia el otro. Ya ahí no podemos hablar de dipolos vecinos todos apuntando hacia el mismo lado. Es ahí, en esas zonas, donde el torque puede ganar, el torque creado por el campo magnético de fondo, y entonces el lado que tenga una dirección que esté más cerca a la del campo magnético va a ganar, causando entonces un efecto neto del campo magnético, que es mover los dipolos que estén en la frontera del dominio que sea más favorable al campo. Entonces, esto puede mover las fronteras de los dominios que sean más paralelos al campo van a crecer y los otros se van a achicar. Si el campo de fondo es suficientemente fuerte, entonces un dominio va a tomar todo el material con una sola orientación que va a estar asociada a la dirección que tenga el campo. Cuando ocurre eso, vamos a decir que el material va a estar saturado. Este proceso no es enteramente reversible. Cuando uno apaga el campo, algunos van a volver a dominios que están orientados aleatoriamente, pero esto no van a ser todos. Van a haber algunos que van a seguir apuntando en la dirección original, manteniendo la misma dirección, y así es como obtenemos un imán permanente. Una forma sencilla para obtener un imán permanente es hacer una bobina del material que tengamos. Si esto es nuestra llave inglesa, entonces hacemos un bobinado sobre el objeto que queremos magnetizar. Tenemos que hacer correr una corriente I a través del cable, y esto es lo que nos va a dar el campo magnético externo, que apuntará en esta dirección. Acá supongamos que el cable, cuando termina, hace así, da una vueltita y vuelve. Si tenemos una corriente I, tendremos una batería o algo, de modo que tengamos la corriente y el campo magnético generado. Acá esto, el cable que enganche directamente ahí y que vaya bajando. De esta forma entonces magnetizamos la llave inglesa. A medida que uno incremente la corriente, el campo va a ser cada vez más grande, los dominios, las fronteras de los dominios se van a mover y la magnetización va a crecer. Eventualmente uno llega a el punto de saturación, donde todos los dipolos van a apuntar hacia una misma dirección, y si seguimos aumentando la corriente no va a tener ningún efecto en la magnetización. Eso lo tenemos en este gráfico. La saturación se llegaría acá. Donde a medida que vamos aumentando, llegamos a un punto donde ya da lo mismo si tenemos más corriente en función de la magnetización que llegó al máximo. Acá tenemos una imagen de cómo los dominios se van alineando a medida de que crece. Bueno, acá está el H, pero en el fondo es el campo magnético. Entonces, volviendo al gráfico que teníamos, nosotros salimos de cero magnetización, damos una corriente y llegamos al punto de saturación. ¿Qué pasa si ahora bajamos la corriente? No volvemos a m igual a 0, sino que tenemos una baja en la magnetización parcial, que es este punto C. Es donde la llave inglesa ahora es un imán permanente. Lo magnetizamos y al llevar la corriente a 0 queda un imán permanente. Si quisiéramos desmagnetizar, necesitaríamos entonces
tener una corriente que corra hacia la otra dirección. ¿Qué es esto que tenemos acá? El I negativo sería, y eso nos permitiría llegar a un nivel de magnetización cero, que es este D. Si uno continúa y va con más corriente negativa, uno va a llegar a otro punto de saturación, E, donde otra vez vamos a tener una magnetización, pero ahora apuntan hacia el otro lado. Si al principio apuntaban hacia la izquierda, ahora van a estar apuntando hacia la derecha. Uno puede otra vez poner una corriente que vaya hacia el otro lado y volveremos a llegar a una magnetización cero, y si seguimos de vuelta al punto de saturación. En el medio, cuando saquemos toda la corriente, también vamos a tener un imán permanente, pero con los dipolos apuntando hacia el lado distinto que teníamos acá arriba. Esto tiene un nombre y se llama el ciclo de histeresis. Esto se refiere, la histéresis en general, a la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que generó esa misma propiedad. Observemos que la magnetización del material, ya sea la llave inglesa o una aguja, depende de la historia que tenía. No es lo mismo que vengamos de acá, que estemos acá o acá, porque ya tuvo una magnetización antes. A veces, en vez de graficar M contra I, se grafica B contra H. H, recordemos, es B sobre mu0 menos M. Entonces, esto es B sobre mu0 menos M, por lo que B es igual a mu0 H más M. Entonces el H no tiene en cuenta la magnetización. El H, entonces, si tenemos un solenoide con n vueltas por unidad de longitud, H va a ser el módulo, olvidándonos de la dirección, va a ser n por I. Entonces H es igual a n por I, y entonces H y la corriente I es proporcional una con la otra. Mientras tanto, el B es mu0 H más M. En la práctica, M es mucho más grande comparado con H. Si esto es mucho más grande que esto, entonces podemos hacer de cuenta que esto no está, y B es proporcional a M. Si graficamos B contra H, pero mu0 H por 10 a la cuarta, queda de esta forma, en donde la escala vertical es 10 a la 4 veces más grande que la horizontal, que tenemos que compensar con esto, porque lo que tenemos es que mu0 H es sin la magnetización, es decir, es el campo que tenemos si nos olvidamos de el material que tenemos de hierro. Es sin nada, solo con la bobina nos genera el campo H, pero el B es lo que tenemos agregando la magnetización, y eso es gigantesco en comparación, una diferencia de 10 a la 4. Por eso es que cualquiera que quiera hacer un electroimán va a enrollar la bobina alrededor de un núcleo de hierro. Una vez que uno pasa una corriente a través de la bobina, no requiere mucha energía o un campo muy grande para que se muevan las fronteras de los dominios, y cuando uno hace eso, tiene todos los dipolos trabajando para uno, formando un campo magnético mucho más grande que el que generaría solo la bobina. Una observación más que hay que hacer es que cuando hablamos de cómo se alineaban los dipolos en cada dominio, hay que también hablar de los movimientos aleatorios termales. Estos movimientos térmicos compiten con este orden, que es lo que termina dando el ferromagnetismo. Mientras que la temperatura no sea muy alta, no pueden cambiar la alineación de los dipolos. Si se llegan a temperaturas muy altas, entonces sí pueden destruir esta alineación. Lo sorprendente es que ocurre a una temperatura precisa. Para el hierro son 770 grados Celsius,
Por debajo de esta temperatura, llamada temperatura de Curie o punto de Curie, el hierro va a ser ferromagnético. Cuando estemos por arriba, va a ser paramagnético. Este punto de Curie o temperatura de Curie es parecido al punto de ebullición o el punto de congelamiento, en el sentido de que no hay una transición gradual de un material ferromagnético a uno paramagnético cuando pasamos de esta temperatura. Lo mismo que ocurre en la transición de agua y hielo. Estos cambios abruptos en las propiedades de una sustancia, que ocurren a unas temperaturas definidas, se las conoce en mecánica estadística como transiciones de fase, y en toda la física son muy importantes.